Bienvenidos hermanos a este espacio donde seguiremos reflexionando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, concretamente en esta ocasión en el capítulo 1, versículos del 12 al 20. En estos versículos, los cuales los veremos en dos partes, veremos por un lado la gratitud del apóstol Pablo hacia el Señor, por toda la misericordia que Dios tuvo en su vida, teniendo en cuenta todo lo que él hizo antes de convertirse y luego cómo le ha dado recursos para exponer el Evangelio allá donde el Señor le llevaba. Por otra parte, seguimos viendo esa preocupación, ese cariño que tenía el apóstol por el joven pastor Timoteo, una persona que estaba claramente a cargo de la iglesia que creemos que es la iglesia de Éfeso, y que además lo hacía pese a algunas dificultades que seguramente tendría por su juventud, pero que claramente su fe y el tener presente la importancia de la conciencia, y por supuesto ahora veremos también el aspecto interesante de las profecías, de las palabras proféticas que hablaban acerca de Timoteo, serán pues pilares fundamentales para que este joven pastor siga adelante con su ministerio. Así que en estos versículos del versículo 12 al 20 veremos estas inquietudes, estas palabras de ánimo y de gratitud. Empecemos primero entonces con la primera parte que vamos a considerar que sea de los versículos 12 al 17. Vamos a leerlo. Dice así el apóstol Pablo: Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Esta es la primera parte donde vemos a un apóstol Pablo, por un lado arrepentido, pero por otro agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Vemos que el apóstol no es una persona que hable desde la intelectualidad, sino que es un creyente que también tiene en cuenta la experiencia, que cuando considera conceptos tan grandes como la ley y el evangelio, él recuerda cómo luchó para que la ley y toda la tradición judía permanezca por encima de lo que en ese tiempo era considerada la secta cristiana, pero cómo luego, al tener esa experiencia de conversión, de encuentro personal con Jesús, camino a Damasco, vemos que el apóstol cambia totalmente su mentalidad, cambia el chip, y no solamente se arrepiente de todo lo que ha hecho, sino que incluso es capaz de hacer una retrospectiva de cómo Dios ha tenido misericordia en medio de todas las situaciones que él ha vivido y que por supuesto no puede describir con claridad en sus escrituras, pero que también muestra cómo Dios le ofrece dones, le ofrece recursos y bendiciones para que el apóstol pueda seguir con el ministerio de exponer el evangelio, primero a los judíos y luego a los gentiles. El apóstol está inmensamente agradecido por lo que ha hecho Jesús por él. Muestra aquí sin duda palabras de, vamos a decir, no solamente de arrepentimiento, sino incluso son palabras de autoexamen. Cómo él se considera indigno de realizar
toda la obra de redención que Dios pone a su cargo. Vemos claramente cómo Dios muestra la importancia de buscar un sentido a nuestra vida, un sentido que no solamente ocupa a la existencia y a la mera identidad, sino que también pretende reflexionar acerca de nuestro hacer, de nuestro testimonio. Aquí el apóstol Pablo, en estos primeros versículos, donde reconoce que él incluso no solamente, pues, como vemos en otros textos, ¿no?, era un perseguidor de los cristianos, sino que incluso blasfemó contra Dios, contra el nombre de Jesús. En medio de todo esto hay un elemento vital que el apóstol incluso lo considera en otras cartas, y es que Pablo ve su vida a la luz del reino de Dios, a la luz de todos estos atributos y recursos que Dios le ofrece para el reino de Dios. Es decir, el apóstol, como cualquier ser humano, veía sus enfermedades y sus situaciones como aspectos circunstanciales de la vida, que surgen por el diario vivir, pero sus ojos estaban centrados en todo lo que estaba relacionado con la expansión del Evangelio, con el crecimiento de la Iglesia, con las plantaciones de las nuevas comunidades cristianas. Por tanto, cuando Pablo observa todo lo que él recibe de Dios, desde la gracia, el perdón y la misericordia, hasta los dones concretos para compartir y extender su ministerio, vemos que el apóstol tiene una consideración especial de deuda por ello. Versículos clásicos, ¿verdad?, y muy repetidos por nosotros, como el de Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde decimos, ¿verdad?, muchas veces en nuestras oraciones, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos entender que claramente este versículo se puede aplicar a muchos aspectos, pero el sentido concreto es de una persona que ha sufrido por compartir el Evangelio, de una persona que ha estado encarcelada en varias ocasiones por compartir los principios de Dios. ¿Qué os quiero comentar con esto? Que a menudo cuando leemos textos acerca del ministerio de Pablo, de cómo él muestra su arrepentimiento, cómo muestra a su vez, por supuesto, la gratitud hacia Dios, cuando Pablo habla acerca de cómo él le da poder, le da potencia, le da recursos para seguir con su labor, él lo hace dándose cuenta de que todo lo que recibe de Dios es para eso, precisamente. Y nosotros a menudo, pues cuando oramos y cuando pedimos, no lo hacemos, aunque sea legítimo, por supuesto, para ocuparlo, para emplearlo e invertirlo en aspectos y en ámbitos que estén íntimamente ligados con el reino de Dios, con su iglesia, con sus hijos. Es decir, a la hora de aplicar el testimonio de Pablo y sus frases famosas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es totalmente legítimo que podamos usar estas palabras y hacerlas nuestras como promesas, como verdades, ¿cómo os puedo decir?, para superar aspectos difíciles de la vida, como buscar un trabajo o superar una enfermedad, o pues bueno, por baches de la vida, de soledad, de problemas económicos y tantas cosas que nos pueden pasar, ¿verdad? Es totalmente legítimo aplicar estos textos para hallar fortaleza en el Señor. Pero debemos entender que el sentido primario al que está principalmente dirigido es al sufrimiento y al hacer en la obra de redención que Dios nos pone como sentido a nuestra vida. Por tanto, cuando rogamos a Dios por diferentes circunstancias que pasamos, por problemas que tenemos, sin duda Dios nos escucha, nos anima, nos acompaña.
Y la gratitud es inmensa cuando vemos que iglesias, hermanos, familiares, también oran por nosotros, nos llaman, nos escriben, nos visitan. Y Dios entiende, por supuesto, todo eso. Pero vemos en el entusiasmo de Pablo, en la gratitud de Pablo, en el arrepentimiento de Pablo, de estos versículos, del capítulo 1 de Timoteo, que no solamente hay que ser agradecido por estas cosas, sino estar pendiente de que todo lo que recibimos es para invertirlo en lo eterno. Que todo aquello que es puntual, efímero, temporal, para Dios, por supuesto, es importante. Pero Dios nos ofrece vida y en abundancia al mostrarnos el sentido profundo de la eternidad. Una eternidad que no empieza en la otra vida, en el cielo, en la presencia de Dios, sino que comienza desde el momento en el que tenemos una relación con Él. Una relación de salvación, pero también de redención hacia otros, de obra, de hacer. Y el apóstol observa aquí con claridad cómo Dios le capacita, cómo le llena de gracia, cómo le da amor, fe, y que todo esto proviene de Jesús. Aquí se nos produce también una reflexión importante, porque nosotros como personas queremos saber de dónde vienen las cosas, qué son y a dónde van. Las tres preguntas importantes del ser humano, ¿verdad? Pero a menudo cuando analizamos estas cosas queremos organizarlas, sistematizarlas de una manera tan categorizada, tan controlada, que se nos escapan muchos factores. Debemos pensar en que Dios es sin duda el principal autor de todas las cosas buenas que nos ocurren, de toda la creación, de toda la redención. Pero a su vez, aunque sea un misterio, Dios también nos produce protagonismo en medio de todo esto. Nos hace partícipes de esta redención. Incluso a nivel personal, por supuesto, pero también a nivel de iglesia, incluso como responsabilidad social. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si por un lado pensamos que nuestros dones y nuestros frutos dependen de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra responsabilidad, de nuestra disciplina, pues hacemos bien, porque eso nos hace pensar y sobre todo actuar de manera, pues, responsable, obediente, digna delante de Dios. Pero cuando solamente nos ocupamos en esta perspectiva, nos olvidamos de la soberanía de Dios, de cómo Él está detrás de todo esto, y no solamente detrás, sino durante y delante de todo esto, preservando la obra, incluso siendo el autor de que esta obra sea consumada a nivel personal, a nivel social, a nivel universal. Es decir, por un lado la fe en Dios, el amor de Dios y todos estos atributos y frutos y dones que Dios nos da y que hace crecer en nosotros son gracias a Él. Pero por otro lado nosotros debemos trabajar en ellos. Y justamente vemos esto en estos versículos del apóstol Pablo, y luego más adelante veremos en los versículos de Timoteo, referidos a Timoteo, donde claramente este punto de gratitud, pero también de responsabilidad, son fundamentales en la vida cristiana. Vemos que el apóstol Pablo está plenamente confiado en que Jesús es el autor y consumador de todo lo relacionado con la fe y la salvación. De que en Él todos los pecadores pueden ser salvos.
pero que a su vez es Él, es el Señor, quien inicia, quien garantiza y quien culmina la obra en cada uno de nosotros. Y como he dicho antes, es un misterio porque por un lado parece que es nuestro protagonismo solamente, pero por otro lado parece que es solamente Dios haciendo las cosas y nosotros contemplando. Pero es precisamente ese el problema, querer ver solo una perspectiva y no el conjunto. Es como querer contemplar cosas concretas y a la vez tener una vista panorámica. Es difícil, pero hay que tener ese equilibrio. En medio de todo esto, el apóstol Pablo, en estas palabras, no solamente muestra su confesión de haber sido un blasfemo, de haber sido un perseguidor de los cristianos, de haber sido uno de los peores pecadores, sino que también tiene los ojos puestos en la paciencia de Dios, en cómo Dios soportó que Pablo estuviese por un tiempo haciendo lo que hizo en contra del reino de Dios. Pero en medio de todo esto también se observa el control del Señor, incluso en medio de nuestro caos, en medio de nuestra desobediencia. Y suena paradójico porque por un lado creemos que Dios, al ser bueno, debe hacer todo bueno en cuanto a no permitir nada malo. Pero aunque nos cueste comprender, vemos que incluso en aspectos malos que ocurren, por supuesto por nuestra culpa, por nuestro pecado, por el ambiente que nos rodea, vemos que todo eso nos afecta para el mal, pero que por un lado hasta incluso ese mal tiene utilidad para el plan de Dios. Y ojalá podamos reflexionar en todo esto. Porque incluso cuando hablamos del maligno, del enemigo, de Satanás, como lo queráis llamar, vemos que hasta incluso él mismo es una herramienta usada por Dios. Aunque por supuesto hace cosas, muchas cosas, que Dios prohíbe, al igual que nosotros. Y Pablo es una persona sin duda inteligente, muy reflexiva, pero que, como he dicho antes, no habla solamente desde la intelectualidad, habla también desde el corazón, desde el testimonio, desde la experiencia. Él fue malo, y aunque técnicamente está siendo bueno en Cristo, o está potencialmente convirtiéndose en una persona buena en Cristo, por cuanto Cristo está en él, sabe que por el momento él sigue siendo todavía malo, él sigue siendo un pecador. Que la culminación de la obra de redención en Pablo, al igual que en cada uno de nosotros, termina cuando estemos ya en la presencia del Señor. Mientras tanto, todavía estamos en esa lucha de no querer cometer errores, pero todavía a veces cometiéndolos. Si queréis reflexionar en esto, os invito a que leáis Romanos capítulo 7. Quizá os arroje luz en medio de esta disyuntiva de ser por un lado hijos de Dios, pero por otro todavía tener luchas internas con el pecado. Vemos, por tanto, esta gratitud del apóstol Pablo hacia el Señor, que incluso se produce de una manera muy valiente. Y os quiero explicar por qué. Recordad que en este tiempo la oposición del Imperio Romano, de los líderes políticos del Imperio Romano, había crecido muchísimo. Ya se habían cometido actos de persecución y seguramente de asesinatos hacia cristianos. Ya más adelante, en el siglo II, III y IV, como quizá algunos sabréis por datos históricos y demás, las persecuciones se volvieron tan grandes que incluso se hicieron autos de fe, se hicieron sacrificios y tantas y tantas cosas que
que podéis leer si queréis. Aunque bueno, ya luego más adelante, llegando al siglo IV y demás, pues el cristianismo da un vuelco y se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Pero hasta que llegue ese tiempo y aún así pues con corrupción, por supuesto, vemos cómo se vuelve el Imperio Romano en la gran oposición del cristianismo, en aquellos que perseguían y mataban por considerar que solamente existía un Dios, el Dios cristiano. Y os comento esto porque no solamente los romanos tenían diferentes dioses, como bien sabéis, ya habían heredado pues la cultura griega, sino que consideraban a su emperador un dios. Y el considerar a un ser humano un dios, para ellos era un valor importante, no solamente a nivel político, sino incluso ya lo llevaban a aspectos territoriales, religiosos, divinos, ¿no? Y en efecto, pues para los cristianos era una abominación considerar que un humano pueda ser adorado como un dios o como un semidios. Por eso cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 17 que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Probablemente el apóstol Pablo, con esa valentía que le caracterizaba, esa osadía que él tenía, estaría confesando estas palabras sabiendo que habrían, pues, personas que leerían estas cartas o copias de estas cartas, infiltrados quizá en la iglesia o bueno, en medio de las persecuciones, pues, apoderándose de estos documentos. De algún modo, pues, aquí Pablo estaba declarando lo que él creía y lo que era verdad. Pero que en ese tiempo era totalmente un error decirlo públicamente, o en este caso, pues, compartirlo por escrito y que circule entre comunidades. Decir que solamente hay un Dios, un Rey eterno, que solo Él es el que nunca muere. Es una declaración de intenciones, es mostrar cómo verdaderamente Jesús es el único líder, el único emperador, el único rey, y que todos esos emperadores del Imperio Romano que se hacían pasar por dioses o semidioses no eran absolutamente nada delante de Jesús. Eran humanos que entre ellos mismos se mataban por codicia o que morían por enfermedades o envenenados. Pero sin embargo Jesús era distinto. Jesús había vencido a la muerte, Jesús había resucitado, Jesús estaba a la diestra del Padre. Jesús es el Rey eterno, el que nunca muere, el que está allí. Así que vemos también en medio de todas estas palabras de confesión, de gratitud de Pablo, una declaración de fe profunda en un tiempo en el cual era difícil, incluso era locura decir que solamente había un Dios, que solamente había un Rey. Y vemos más adelante cómo el apóstol Pablo, en medio de este ambiente, pues comparte palabras de advertencia, consejos a su pupilo, al joven pastor Timoteo. Leemos en los versículos 18, 19 y 20 lo siguiente. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones, basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos.
Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Palabras fuertes, directas, que el apóstol Pablo comparte a su discípulo Timoteo. Vemos aquí una expresión de cariño. Hijo mío. Quizá, habréis leído por allí, por curiosidad, que algunos quizá entendían que el apóstol Pablo mantenía una relación muy cercana con Timoteo, que quizá Timoteo incluso haya sido adoptado por Pablo, o quién sabe, hasta incluso haya sido su hijo. Pero entendemos que no es así. Ya sabéis que hay discusiones con la familia o el entorno de Pablo, porque él, por un lado, da la sensación, por los principios que él comparte, por las declaraciones que hace, que él es una persona soltera, que no ha tenido esposa ni hijos. De hecho, su don de celibato es algo que a él le enorgullece y que incluso muestra a los demás que si lo tienen, pues que lo usen. Porque, de algún modo, el estar centrados estrictamente en los planes de Dios es algo más importante que mantener una familia. Sobre todo si no hay esa necesidad, por un lado, espiritual delante del Señor, que no entiendas que te tengas que casar y tener hijos, pero por otro también de un punto de vista físico, que no tenga ese deseo de estar con una persona, casarse, tener hijos. Pero por otro lado está el aspecto del contexto de Pablo, de lo que él era. Él era un líder reconocido, con conocimientos, fariseo. Y según las costumbres y tradiciones judías, los fariseos y líderes religiosos y personas de renombre eran gente que tendría familia, que estarían casados, que tendrían hijos. Incluso hoy en día, ¿verdad? Hay muchos ambientes, hay contextos, incluso en el mundo del liderazgo de la iglesia, también líderes políticos y demás, comprobamos que se aprecia más, se tiene una mayor confianza, por decir así, o se evalúa mejor a una persona si ésta está al menos casada. Y si tiene hijos, pues más aún, ¿verdad? Es como que se analiza mejor a alguien, se confía más en alguien, supuestamente, si está casado y tiene hijos, por cuanto se observa su relación con ellos, con su pareja y con sus descendientes. Pero siempre hay excepciones. De hecho, nosotros sabemos que, por supuesto, una persona puede ser un líder en la iglesia, un pastor, o puede estar en otros ámbitos de liderazgo y de gobierno sin necesidad de tener una familia. Y eso no tiene por qué ser una sospecha. No es malo estar soltero. Menos aún si la persona decide estar soltero o soltera. Pero lejos de todo esto, incluso ya sabéis, más adelante lo veremos, ¿no? En estos requisitos para ser obispo, para ser diácono, para ser pastor, se observa que en medio de ese análisis de cómo se sabe que una persona es un buen líder, está el examinar su relación con su familia. Si él o ella saben llevar bien su casa, pues podrán llevar bien la iglesia, ¿no? Es una especie de regla de 3 que se comparte ahí, que luego más adelante reflexionaremos con un poco más de profundidad. Y en medio de todas estas observaciones es que algunos se plantean si quizá Pablo tendría una relación filial con Timoteo, pero la mayoría entienden que Timoteo era un gran discípulo y un gran amigo del apóstol Pablo,
que sobre todo esa relación se fortalece al aparecer pues otras personas, o mejor dicho, al descubrir otros colaboradores que al final no lo fueron, que abandonaron a Pablo, que les traicionaron, como luego aquí vemos, ¿no? Este tal Himeneo y también Alejandro, que pues dejaron a un lado el ministerio. Pero en medio de todo esto vemos que Timoteo sí es una persona apreciada por el apóstol, el cual Pablo invierte tiempo y esfuerzo y ve frutos. Pero en este momento pues vemos que Pablo está en ese proceso de capacitación, de refuerzo, y le recuerda a Timoteo qué es lo que tiene que tener presente en su ministerio. Llama la atención, por supuesto, el versículo 18, cuando dice, ¿no? Te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. No sabemos hace cuánto tiempo se dieron estas profecías. Ni siquiera sabemos con exactitud a qué se referían estas profecías. Claramente podemos, divagar e intuir que se harían referencia hacia aspectos de su fe y de su ministerio, ¿verdad? Podemos descubrir en Hechos aspectos relacionados con el contexto de Timoteo, de su madre. Pero más allá de eso, pues debe llamarnos la atención estos versículos acerca de palabras proféticas de Timoteo, porque ya sabéis que en medio de nuestras iglesias hay intercambio de ideas acerca de los dones espirituales. Algunos creen que los dones espirituales fueron pues hasta los tiempos de Jesús. Algunos entienden que es un poco más allá, hasta los tiempos de Pablo, hasta los tiempos de la segunda, tercera generación de cristianos, por decir así. Luego, por supuesto, pues hay creyentes que entendemos que los dones espirituales están hasta ahora y estarán hasta que el Espíritu del Señor decida, porque Él es el que nos ofrece esos dones y el que nos ayuda a dar frutos. Pero bueno, en medio de estas discusiones, pues estas palabras nos hacen reflexionar, ¿no? Acerca de cómo incluso más allá de los tiempos de Jesús, de su ministerio, pues da la sensación de que sí existían, por supuesto, estos dones de profecías. Seguramente, pues, algún hermano o varios hermanos de la iglesia de Éfeso hayan pronunciado en algún momento, en algún culto, palabras proféticas acerca de la identidad de Timoteo, acerca de su ministerio, acerca de su vida. Seguramente, como he dicho antes, sea principalmente sobre su ministerio. Y claramente nos debe hacer pensar que el tener profecías, el tener palabras que hacen referencia a lo que haremos, a lo que Timoteo hará en el futuro, es algo que le daría pues garantía, le daría ánimo para seguir en el ministerio pese a los errores o pese a los contratiempos que surgirían en la comunidad, pues en algunos casos por su juventud, por su inexperiencia y quizá también pues por falsas enseñanzas, falsas doctrinas que vemos que también eran problemas en ese tiempo. En medio de todo esto, pues vemos por tanto que los tres aspectos o los tres pilares de Timoteo son esas palabras proféticas, la fe por supuesto en Jesús, pero también un elemento vital en el vocabulario de Pablo que es la conciencia. Vemos aquí que la conciencia es un concepto clave para Pablo, tanto el mantenerla limpia, pura, como el considerarla, es decir, el examinarse a uno mismo. Y hoy en día la palabra conciencia quizá pueda ser un término que nos pueda llevar al error,
Porque de algún modo entendemos que la conciencia es algo subjetivo, que depende de cada uno, que cada uno tiene una conciencia diferente. Y por tanto, el confiar solamente en la conciencia de uno mismo es un error. Y podríamos entender que en este tiempo también, por supuesto. Es por eso que no hay solamente un pilar, hay tres. De hecho, las palabras proféticas, por más proféticas que sean, es decir, que verdaderamente vengan de Dios y que no sean falsas profecías, pueden producir orgullo espiritual en una persona si no hay otros factores importantes en su vida. Desde el punto de vista más conservador, más cuidadoso, entendemos que el único pilar, o el principal, es la fe en Jesús. Y claramente es así. Pero Timoteo tenía otras herramientas que le fortalecían, que le daban confianza y ánimo en su ministerio. Por tanto, el tener palabras proféticas, que como he dicho, probablemente se hayan dado en un contexto de comunidad, que no lo ha recibido él mismo y va diciendo por ahí que ha recibido esas palabras. Ya sabéis, o iremos viendo más adelante en otras cartas, que cuando surgen estas revelaciones proféticas, por supuesto son revelaciones que no contradicen la palabra de Dios, que generalmente se suelen dar en un contexto de comunidad, de varios hermanos, y que están sostenidos con un criterio. Es decir, incluso cuando hablamos de estos dones, como no solamente de profecía, sino de hablar en lenguas y demás, entendemos que hay un sentido lógico, que no solamente hay una persona, por ejemplo, dando un mensaje en una lengua que la mayoría no conoce, sino que en medio de esa comunidad se puede proveer a una persona, a otra persona, que dé una traducción para que ese mensaje sea de bendición para la comunidad. Pero como estas cosas pueden caer en subjetivismo, en interpretación de uno mismo, como he dicho antes, Timoteo no solamente tiene este pilar, sino que también tiene el de la fe y también tiene el de la conciencia. Como he dicho antes también, la conciencia es un elemento importante para Pablo. En otros contextos veremos más adelante, si el Señor lo permite, pues cómo en medio de la conciencia incluso se puede hacer un análisis de las decisiones morales de nuestro diario vivir. Veremos más adelante, quizá, cómo en otro contexto Pablo entiende que una persona puede determinar, practicar una cosa u otra, analizándolo a través de su conciencia. Y claro, como he dicho antes, estos factores así por sí sueltos pueden ser peligrosos. Hasta incluso la fe en Jesús, cogido con pinzas, puede ser peligroso. Recordar el problema que surgía y que tuvo luego sus efectos graves, como podemos leer en varios versículos, en la iglesia de Corinto. Cuando había esas divisiones y algunos tomaban partido, ¿no? Y decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Es decir, cuando incluso hablamos de la fe en Jesús, podemos caer en subjetivismo. Podemos caer en, no la fe en Jesús, así, estrictamente, sin adulterar, como si fuera un concepto que nadie se acerca y que es puro, ¿no? Muchas veces interpretamos las cosas a nuestra manera y es por eso que es fundamental compartir y crecer en la fe de manera comunitaria y no solamente personal. Por tanto, en otro contexto, es más, también en la iglesia de Corinto, cuando Pablo está enseñando a la congregación, cuando se hablan de los sacrificios que se hacían a los ídolos, vemos cómo surge este problema de personas que por su conciencia no podían participar, no podían comer carnes de animales que habían sido sacrificados a ídolos paganos.
pero otros sí. Incluso luego ya, por ejemplo, en Hechos lo vemos, ¿no? Como el apóstol Pedro, como judío, no podía comer ciertos alimentos. Pero vemos también cómo en medio de ese mensaje de revelación que el Señor le comparte, que es Dios quien hace puro lo impuro. Entonces Pablo, en su forma a veces de matizar aspectos demasiado concretos, usa el elemento de la conciencia. Es decir, si tu conciencia es débil o es de una manera determinada, en la cual no te permite participar de comer pues alimentos que han sido sacrificados a otros ídolos, pese a que sabemos que todo aquello que es bendecido, la mesa bendecida, los alimentos bendecidos por el Señor y por tanto son buenos, pues Dios claramente nos muestra eso en diferentes enseñanzas. Vemos entonces que Pablo muestra, si para ti, para tu conciencia está mal, pues no lo hagas. Pero si otros tienen la conciencia más fuerte y ven las cosas de otra manera, lo pueden hacer. Ahora bien, aquel que tiene la conciencia fuerte debe evitar ser de tropiezo para aquellos que tienen la conciencia débil. Y bueno, para que entendáis mejor estas cosas, o mejor dicho, para que yo me pueda explicar mejor, lo podemos llevar a la actualidad. Desde la Biblia tenemos muchos mandamientos, muchas enseñanzas, muchas ordenanzas que nos muestran cómo debemos entender lo que se dice como ética cristiana. Por supuesto hay discusiones y hay interpretaciones, pero en general pues entendemos que la Biblia responde a lo principal, ¿no? A aspectos de la moralidad, del matrimonio, de cómo comportarse, de la relación entre padres e hijos, la sexualidad, bueno, tantas y tantas cosas del diario vivir. Pero por supuesto hay aspectos, hay circunstancias de nuestra vida que son tan puntuales, que son tan de casos concretos, que a la luz de la Biblia muchas veces no se puede pronunciar pues una aseveración clara, ¿verdad? Es decir, seguramente muchos de vosotros habréis reflexionado en ¿qué debo hacer con ciertas cosas que practico o que consumo o que uso en mi vida? Por ejemplo, hay personas que ven utilidad, bendición, distracción en películas o en música o en otras cosas que no son estrictamente cristianas. Pero hay otras personas que no pueden consumir música o películas o series o, bueno, pues cualquiera de estas cosas que no sean cristianas. En medio de todo esto está claro que surgen pues a veces discusiones, incluso podemos caer en legalismos, ¿no? Es decir, personas que creen que solamente debemos ver películas cristianas, series cristianas y música cristiana. Que no podemos escuchar canciones que no sean de gente creyente. Y claro, podemos abordarlo de muchas formas, pero claramente aquí está este elemento que Pablo varias veces usará en sus cartas, que es la conciencia. Y pues muchos creyentes que ven películas, ven series, escuchan música o van a algunos sitios, a algunos entornos donde por supuesto no todos son cristianos, pues entienden que en esos contextos también hay bendición o que pueden ser de bendición. Y su conciencia les hace ver que es así. Que no solamente adquieren una distracción de una película que no sea cristiana, sino que incluso pueden adquirir una reflexión a partir de esa película. Y que incluso pueden usar de puente de comunicación para otras personas. Y así, pues ser de bendición. Hacer evangelización.
Por tanto, en medio de todo esto, es un punto muy clave a la hora de la reflexión cristiana, y para Pablo, pues la conciencia es fundamental. Por tanto, aquí vemos, ¿no?, como he dicho antes, los tres pilares de Timoteo, como Pablo no quiere que acabe como Himeneo y Alejandro, los cuales no solamente le habrán traicionado a Pablo, no solamente habrán abandonado la fe, o mejor dicho, quizá nunca la han tenido, han aparentado tenerla. Vemos una declaración muy fuerte, ¿no? Dice en el versículo 20 el apóstol Pablo: y los entregué a Satanás. Para no caer en más, ¿cómo decirlo?, polémicas, así con estas frases que muchas veces pues la gente saca de contexto y demás, debemos entender, como Jesús mismo mostraba en los evangelios, ¿verdad?, que hay cosas que tienen tonalidades, pero luego, desde un punto de vista más panorámico, al final todo se reduce en A o B. Y a menudo Jesús hablaba así: o sois hijos de Dios o sois hijos del diablo, o pertenecéis al reino del Señor o sois del mundo. Y de algún modo, si entendemos las cosas así, aunque sea un poco pues generalizado, debemos considerar que si no estamos en el reino de Dios, si no pertenecemos al Señor, pues estamos totalmente a espaldas de Él, y por tanto estamos disponibles, por decir así, ¿no?, a que seamos engañados por el mundo, atacados por el maligno. Por tanto, sin tener esas declaraciones, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no?, que solamente los que están en la Iglesia Católica son los salvados, los que tienen redención. Nosotros sabemos que la Iglesia va más allá de las cuatro paredes y de la institución y de la denominación, porque la Iglesia le pertenece al Señor. Y la Iglesia está reunida en diferentes lugares, y Dios es el que ve el corazón y sabe quiénes son sus hijos, y nosotros no podemos juzgar quiénes son y quiénes no son sus hijos. Podemos exhortar, podemos enseñar, podemos acompañar, pero es Dios el que tiene la última palabra. Ahora bien, pues aquellos que andan en los planes de Dios, en las enseñanzas del Señor, ellos en efecto son los que pertenecen a la Iglesia, a los que viven en el reino de Dios. Y aquellos que no es solamente que hayan sido entregados a Satanás, sino que es que viven directamente bajo su reino, bajo su control. Y por supuesto Pablo no quiere que Timoteo acabe así, aunque claramente Pablo está convencido de que Timoteo es un hijo de Dios y que por supuesto la relación con Dios, la salvación, no se pierde, porque es Dios mismo quien la cuida y quien la garantiza. Por tanto, para finalizar estos textos, estos versículos, os voy a compartir varias preguntas, y para no extenderme más, pues voy a hablarlo de manera clara, aunque seguramente pues podemos sacar incluso más preguntas, pero creo que es al menos lo más importante para reflexionar. La primera pregunta es: ¿mantenemos el mismo espíritu de gratitud que tuvo el apóstol Pablo cuando consideramos todo lo que hizo el Señor en nuestras vidas? Porque claro, Pablo estaba muy agradecido por lo que Dios hizo, pese a lo que Pablo realizó antes de convertirse. Otra pregunta: ¿entendemos que la mayoría de los recursos, dones, atributos que Dios nos ofrece son para usarlos en sus planes y no en los nuestros? Otra pregunta: ¿estamos reflexionando en cómo ha sido nuestra vida sin Dios y cómo está siendo ahora gracias a Él? Es decir, ¿estamos considerando cómo fue nuestra vida antes de Cristo y cómo está siendo nuestra vida después de Cristo? Aunque yo diría
estando en Cristo. Porque también el sopesar el antes y el después nos ayudará bastante a fortalecer nuestra fe, a crecer. ¿Practicamos la misma misericordia que el Señor nos ha tenido cuando miramos a los demás como pecadores? ¿Vemos la mano de Dios en todas las cosas que realizamos como creyentes y como hijos de Él? ¿Qué palabras, promesas, versículos tenemos presentes en nuestros corazones para fortalecer nuestra fe? ¿Cómo se encuentra nuestra conciencia? ¿Sabemos autoexaminarnos? ¿Evaluarnos delante de Dios? Y por último, ¿nuestra identidad se encuentra ligada al reino de Dios o al reino de este mundo? Estas son las preguntas principales que entiendo que surgen de estos versículos de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 20. Espero que sean preguntas que os inviten a reflexionar y sobre todo a seguir creciendo en el Señor. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por vuestro tiempo.